Bueno, les voy a presentar a nuestra siguiente ponente. Es la doctora Sandra Elia Pérez Monter, médico cirujano egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, médica especialista en ginecología y obstetricia por el Instituto Nacional de Perinatología, subespecialista en el manejo integral de la perimenopausia, Instituto Nacional de Perinatología. Formó parte del concurso de investigación clínica Dr. Juan María Rodríguez, celebrado durante el 59 Congreso Mexicano de Ginecología y Obstetricia, celebrado en Tijuana, Baja California, obteniendo el segundo lugar. Ella nos va a apoyar dando el tema de síndrome de ovario poliquístico. Le damos la bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes el día de hoy para hablar de un tema tan relevante hoy en día, no nada más en nuestro estado ni en nuestro país, sino en todo el mundo. Y bueno, me hizo la doctora Celina la amable presentación y yo quiero compartirles, pues, que no tengo ningún conflicto de interés con respecto a este tema bajo ninguna guía farmacéutica. Bueno, pues vamos a comenzar. Creo que todos en algún momento de nuestra carrera hemos escuchado o hemos visto síndrome de ovario poliquístico por muchas partes y a veces es un tema que es complejo de tratar y no nada más desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista de los pacientes, porque es difícil para un paciente a veces llegar a comprender completamente todo el amplio esquema que incluye tener síndrome de ovario poliquístico. Bueno, vamos a empezar un poquito con antecedentes. Creo que todos lo vimos en la escuela de medicina. Y pues sabemos que el síndrome de ovarios poliquísticos descrito por Stein y Leventhal en 1000 pacientes pues que no tenían ovulaciones cada mes y que tenían asociado a este tema un poco de hirsutismo. Y bueno, a estas pacientes cuando se les hacía una evaluación quirúrgica, al ver los ovarios se dieron cuenta pues que tenían la característica, un momentito, listo. Entonces, bueno, cuando tenían la cirugía de los ovarios, pues se daban cuenta que tenían la característica esta de tener múltiples quistes en el estroma. En aquel entonces, en 1935, por ahí de la mitad del siglo del pasado, pues no tenían como mucha idea de qué va esto, ¿no? Pero poco a poco fueron creciendo el interés, tanto el interés, por supuesto, como la investigación con relación a este tema. Y entonces, bueno, pues acá está, ¿qué es el síndrome ovario poliquístico? La gran pregunta de qué es el síndrome ovario poliquístico, creo que todos nos hemos preguntado esto y es que es un complejo muy heterogéneo, es un trastorno heterogéneo, es una enfermedad heterogéneo con alteraciones endocrinas súper profundas, pero que también tiene alteraciones en el metabolismo. ¿Por qué da? Esa es una pregunta que todas las pacientes siempre nos hacen, ¿no? Y no nada más con el síndrome de ovario poliquístico, no me van a dejar mentir que ante cualquier diagnóstico que ustedes emiten, siempre les preguntan, bueno, ¿por qué me dio esto, doctor? Bueno, pues el síndrome de ovario poliquístico probablemente tenga un origen genético, pero también tiene factores de riesgo, por ejemplo, ambientales como la nutrición, la actividad física que influyen para que una determinada persona pueda desarrollar esta situación. Este síndrome de ovario poliquístico es el desorden metabólico endocrino más frecuente en mujeres en edad reproductiva del mundo. Hay estudios que van midiendo la prevalencia de esta enfermedad y algunos marcan desde el 7%, pero otras poblaciones como la hispana tiene una prevalencia mucho mayor. El síndrome de ovario poliquístico se encuentra más o menos en el
80% de las mujeres que tienen hiperandrogenismo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de hiperandrogenismo, que me parece algo muy, muy relevante de hablar con respecto al síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, ¿cuál era la idea antigua del síndrome de ovario poliquístico? Pues realmente el tema del síndrome de ovario poliquístico, me acuerdo muchísimo de cuando yo fui estudiante de medicina, por ahí de los 90, a finales de los 90, que en conjunto muchos doctores, profesores, pues tenían como muy sentada la idea de que punto número uno eran pacientes gorditas con obesidad o sobrepeso y que tenían alteraciones del ciclo menstrual. Pero lo más importante y que tenían como muy marcado el tema era que si tenían ultrasonidos con muchos quistes en los ovarios, era sinónimo de que esas personas tenían síndrome de ovario poliquístico. Ahora sabemos que es un poquito más complejo diagnosticarlo. Y esto se debe a un consenso que ahorita les voy a mostrar. Y bueno, lo que tendremos que saber, pues es que hay 4 fenotipos de síndrome de ovario poliquístico. El primero, pues es la paciente que tiene datos clínicos de hiperandrogenismo, pues básicamente acné, hirsutismo, y que también tiene ciclos con oligo o anovulación. Son personas que no menstruan cada mes, hay personas que menstruan cada 3, cada 4 meses, hay quien no regla todo un año. Y estas pacientes en el fenotipo tipo 1 de síndrome de ovario poliquístico, si a ellas les hacemos un ultrasonido, va a mostrar una morfología de ovario poliquístico. El fenotipo número 2 es aquella paciente que tiene hiperandrogenismo, como ya lo comenté, y ciclos con oligoanovulación, pero en el ovario no vemos quistes. El fenotipo 3 es aquella mujer que tiene datos de hiperandrogenismo, pero que menstrua cada mes, y si nosotros le hacemos un ultrasonido, vamos a encontrar que tiene la morfología característica de ovario poliquístico. Y por último, tenemos el fenotipo 4, que son pacientes que tienen ciclos alargados y que tienen la morfología de síndrome de ovario poliquístico en el ultrasonido. Y bueno, esos son los 4 fenotipos principales del SOP. Seguramente ustedes se han topado con esta variedad de pacientes y no nos tenemos que casar con la idea que forzosamente una paciente con síndrome de ovario poliquístico tiene que ser gordita, que esa paciente forzosamente tiene que tener los ovarios en el ultrasonido con morfología de poliquistosis, etcétera. Entonces hay que considerar, punto número 1, que no todas van a ser iguales. Como les dije hace un ratito, bueno, pues el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad poligénica, es una enfermedad multifactorial, y bueno, que la patología de esta enfermedad es bien compleja, ¿no? Incluye anormalidades en la secreción, en la acción de las gonadotropinas, pero también en la foliculogénesis ovárica, en la génesis de esteroides, en la secreción o función de insulina, y también, muy importante, esto sí es más común en pacientes que tienen sobrepeso, pues que hay alteraciones en la función del tejido adiposo. Esto es muy importante porque se sigue utilizando, obviamente, los criterios de Rotterdam, que son ya tienen más de 20 años de que se están utilizando, son muy útiles para saber si una paciente tiene o no tiene síndrome de ovario poliquístico. Obviamente tenemos que hacer un análisis, una historia clínica muy completa de los ciclos menstruales, de la frecuencia, de la duración, y sobre todo porque también más adelante vamos a platicar un poquito del riesgo de hiperplasia endometrial en estas pacientes. La oligoanovulación es algo muy importante. ¿Cómo decimos oligo o cómo decimos que un ciclo puede ser anovulatorio? Pues prácticamente sabemos que los ciclos menstruales deben tener una duración normal lógica que va de 21 a 35 días. Si estos ciclos menstruales están siendo de más de 35 días, pues podríamos estar sospechando de que una paciente determinada está teniendo ciclos anovulatorios. Entonces, ni se diga de pacientes que menstruan cada 2 o cada 3 meses. Y bueno, pues aquí también tenemos el criterio 2, que es el hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo se puede diagnosticar clínicamente, pues que obviamente ahorita vamos a ver el Ferryman and Galloway, que es la escala para clasificar mujeres con hirsutismo,
que es clínico, que podemos ver acné, distribución androide del vello, y bueno, pues también el bioquímico, que ahorita vamos a hablar un poquito acerca del perfil hormonal en estas pacientes. Y número 3, los ovarios poliquísticos. Aquí pues se habla de muchas situaciones, pero hay que ser un poquito más concretos, en que el ovario que tiene 12 o más folículos de menos de 10 milímetros, podríamos decir que tiene una imagen de ovario poliquístico en el ultrasonido, o bien que el volumen ovárico está incrementado. Para que nosotros con estos criterios digamos que una paciente tiene síndrome de ovario poliquístico, tendría que tener 2 de 3 criterios. Ahora viene lo bueno. En el 2012, el National Institute of Health Consensus hizo énfasis en tener cuidado con los 4 fenotipos que ya les mencioné. Y entonces, obviamente, habla de desde el 2003 que les acabo de presentar, de los criterios de Rotterdam, pero paciente, ya sea el fenotipo 1, el 2, porque tendríamos que saber qué tipo de paciente es, en especial, sobre todo con los fines terapéuticos, y pues que más adelante también vamos a platicar. Aquí me voy a regresar, perdón. Hay una parte muy importante del diagnóstico que es la exclusión de alteraciones endocrinas que pueden hacer un cuadro clínico muy parecido al del síndrome de ovario poliquístico. Y eso es una clave súper importante para no sobretratar pacientes o darles un tratamiento inapropiado. Es muy frecuente que a veces lleguen pacientes que han sido tratadas durante años como síndrome de ovario poliquístico, y una vez que se hace una evaluación mucho más completa y una evaluación con el apoyo de un endocrinólogo, se puede llegar incluso a diagnosticar deficiencias de 21-hidroxilasa, que no son nada infrecuentes en nuestro estado, quiero decirles, o síndrome de Cushing, etcétera. Entonces, sí es muy importante que además de utilizar los criterios de Rotterdam, clasificar estas pacientes de acuerdo a su fenotipo, hagamos la exclusión de endocrinopatías que puedan semejar al síndrome de ovario poliquístico. ¿Y cuáles son esas endocrinopatías? Pues básicamente estas: el síndrome de Cushing, la hiperplasia suprarrenal congénita, como ya les dije, es muy frecuente aquí en el estado de Hidalgo encontrar pacientes con deficiencia de 21-hidroxilasa, hipotiroidismo, la diabetes como tal, tumores secretores de andrógenos y síndrome amenorrea galactorrea. Ojo aquí también, porque ahorita con toda esta información de los fenotipos que vimos, es muy común ver pacientes ahora que están haciendo dietas en las que disminuyen muchísimo el porcentaje de su grasa corporal y caen en amenorrea. Acuérdense que el porcentaje de grasa en una mujer es súper importante para tener los ciclos menstruales de forma regular. Entonces, ahorita está muy de moda en las chicas de menos de 25 años hacer dietas que bajan demasiado la grasa corporal. Y bueno, eso también tendríamos que incluirlo en nuestro diagnóstico diferencial, si no es una amenorrea central. Recuerden que las amenorreas centrales pues se deben a poco porcentaje de grasa corporal. No todas, pero pues podría ser esa una causa. Y bueno, el diagnóstico vamos a hacerlo, además de pedir un perfil hormonal completo, pues aquí es importante hacer la exclusión de esas patologías. Obviamente los perfiles hormonales, acuérdense que se solicitan de preferencia en la fase folicular temprana, es decir, en el 3º al 5º día del periodo. Es muy importante hacer énfasis en las pacientes, cuando empieza tu periodo. Luego a veces les preguntamos, ¿cuál es tu fecha de última regla? Y nos dicen el tal día, pero ese es el día que terminé. No, a ver, hay que hacerles énfasis en que les digan qué día comienzan, para que si ustedes solicitan un perfil hormonal, pues de preferencia lo realicen en fase folicular temprana, que es del 3º al 5º día del periodo menstrual. Y bueno, les vamos a pedir obviamente una batería de FSH, de LH, un estradiol, una testosterona,
Y bueno, aquí viene también el tema del costo, ¿no? Porque lo ideal sería pedir una testosterona libre, pero la testosterona libre aquí, pues en México es muy cara. Entonces, pues a veces, pues con la testosterona total nos quedamos y con esa nos vamos a conformar. Si es posible, pueden medir la SHBG, pueden medir la hormona antimuleriana, pero lo importante aquí, pues sería que diagnostiquen, hagan el diagnóstico diferencial, también solicitando una 17-alfa-hidroxiprogesterona, que si ustedes bien recuerdan sus clases de bioquímica cuando estaban en la escuela de medicina, pues la 17-alfa-hidroxiprogesterona estudia la parte o la proporción suprarrenal de la producción de andrógenos de nuestro cuerpo, que si bien recordamos es 80-20, 80 ovario, 20 suprarrenales. Entonces, cuando hay, por ejemplo, hay una deficiencia de 21 hidroxilasa, pues podríamos ver la 17 alfa hidroxiprogesterona elevada. Esa es una característica bien importante. Y bueno, para ver el Cushing y todo este tema, pues la sulfato de hidroepiandrosterona también nos habla de que hay un exceso de andrógenos, pero de origen suprarrenal. Hacer un perfil tiroideo completo es muy importante porque muchas mujeres que tienen amenorrea o anovulación, pues tienen hipotiroidismo y no lo saben. Entonces es muy importante también que le pidan un perfil tiroideo completo. Obviamente, y lo más importante aquí, a todas les van a pedir sus niveles de insulina y su OMA, pues para ver cómo está su índice de resistencia a la insulina. Y la prolactina, pues para ver si no hay un tipo de amenorrea central también. Es muy importante que este diagnóstico diferencial se realice, porque una vez que ustedes ya dieron ese paso, para el endocrinólogo, para el ginecólogo va a ser mucho más fácil dar un tratamiento apropiado. Vamos a hablar un poquito de fisiopatología porque de esto depende mucho el tratamiento. Y bueno, se acuerdan pues que les hablé un poquito de la disregulación ovárica en el síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, esto es porque existe un exceso de andrógenos. Si ustedes se acuerdan, bueno, los andrógenos se producen a nivel ovárico en las células de la teca interna. Entonces, las enzimas que se involucran en esta producción de andrógenos se regulan por la LH, que pues es producida en la hipófisis, ¿no? Entonces la hipófisis actúa en las células de la teca para producir estos andrógenos. La formación de andrógenos a partir de su sustrato, que es la pregnenolona, pues va a depender de un paso clave, que es la expresión de un gen, que es el P450C17, pues que depende de la hormona luteinizante. Entonces aquí pues vamos a tener mucho cuidado porque, como les decía, hay que checar el tema del porcentaje de andrógenos que se producen en la suprarrenal, pues porque obviamente dependen de otro ciclo, si ustedes se acuerdan, depende de, como les decía, de la 17-alfa hidroxilasa. Entonces, sin embargo, bueno, pues obviamente las células de la teca para la esteroidogénesis, pues es también modulada por la insulina y factores de crecimiento similares a la insulina. Y aquí es donde está el meollo del asunto de por qué las personas que tienen resistencia a la insulina, pues tienen ciclos anovulatorios. Obviamente también tenemos que tener andrógenos y eso es algo súper importante. Para que nosotros tengamos una ovulación son necesarios, para tener líbido son necesarios. Pero cuando los andrógenos aumentan en cantidad extra, bueno, pues el folículo se arresta por un proceso que se llama atresia folicular. Esto también se debe a que la insulina bloquea la actividad de la P450 aromatasa. Entonces hace que pues se haga un círculo vicioso y que se continúen almacenando andrógenos de forma intraovárica en las células del estroma ovárico. Bueno, también tenemos que considerar que la conversión o la aromatización periférica pues es una clave también para las personas que tienen síndrome de ovario poliquístico, porque la androstenediona se convierte en testosterona por conversión periférica. Y bueno, también tendríamos que tener eso en cuenta en pacientes que tienen obesidad. La insulina también tiene efectos en el generador de pulsos a nivel hipotalámico, en el GnRH y también en la hipófisis. Entonces se promueve más la secreción de LH,
la LH en exceso va a producir atresia o arresto en los folículos y eso va a perpetuar que haya hiperandrogenismo ovárico funcional. Los estados de resistencia a la insulina, incluso mujeres no obesas, ojo acá, pues también se relaciona con un aumento de andrógenos por vías diversas. Producción en el ovario, aumento del LH, disminución de la hormona transportadora de globulinas también puede ser un tema muy importante. Ojo aquí, porque también esto influye en que a veces nos llegan a la consulta pacientes flaquitas con síndrome de ovario poliquístico y muchas personas dicen, es imposible que tengas síndrome de ovario poliquístico por tu índice de masa corporal. No, hay que tener cuidado con eso. Acuérdense de los 4 fenotipos, que no todos son iguales y que las pacientes a veces no tienen que ser obesas o no tienen que tener sobrepeso para tener esta alteración. Y aquí está el ciclo vicioso que les hablaba. La hipófisis tiene un aumento de LH, se produce un hiperinsulinismo que a su vez produce un aumento de LH y que actúa en el ovario para generar un hiperandrogenismo vía la expresión de este gen. Y entonces se hace un círculo vicioso en esas pacientes. ¿Por qué? Pues por factores múltiples, genéticos, ambientales, etcétera. ¿En quién tenemos que sospechar síndrome de ovario poliquístico? Obviamente, pues en las personas que nosotros vemos claramente que tienen ciclos anovulatorios, ¿no? Ya hablamos de que tienen ciclos de más de 35 días, que tienen datos de hiperestrogenismo, van a decir, ay, pero ¿cómo si tienen muchos andrógenos? Claro, pero acuérdense de la aromatización periférica. El hiperestrogenismo es muy común en pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico y eso es un claro ejemplo, el engrosamiento del endometrio. Hay muchas pacientes que tienen endometrios gruesos y este es un dato de que tienen hiperestrogenismo. ¿Por qué? Pues porque tienen ciclos anovulatorios. Y ahí también nos tenemos que poner mucha atención porque la hiperplasia del endometrio es una entidad que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico en especial tienen un factor de riesgo muy importante para desarrollarla en el futuro. Obviamente pacientes con infertilidad, pacientes, no me embarazo, doctor, llevo 2 años, me trato de embarazar y no puedo, o pacientes que francamente ya se saben con sobrepeso, resistencia a la insulina, pacientes con obesidad. El hiperandrogenismo. Bueno, pues obviamente la expresión máxima del hiperandrogenismo es el hirsutismo y ese es el motivo por el cual muchas pacientes vienen a consulta, ¿no? Quieren que se les quite el vello, no es agradable para ellas. Bueno, ¿por qué da hiperandrogenismo en el síndrome de ovario poliquístico? Porque la testosterona libre se convierte a dihidrotestosterona por medio de la 5-alfa reductasa. Este efecto pues también va a dar acné en estas pacientes, es muy molesto para ellas, pues obviamente afecta su calidad de vida, su autopercepción, etcétera. ¿Cómo se define o cómo podríamos decir que una paciente está hirsuta? Pues obviamente tendríamos que tener una paciente con aumento del vello, pero no un vello ralo, sino un vello que sea grueso y generalmente eso les diría yo que se ve con una lupa. Podríamos ver el folículo engrosado con un aumento de la melanina y ahí se ve en una distribución androide, claramente pues en el rostro, en el abdomen, a veces en las nalgas, en la espalda, en las piernas. Podríamos verlo mucho mejor si utilizamos el score de Ferryman and Galloway. Si nosotros tenemos scores de 12 o mayores, podríamos decir que tiene un hirsutismo clínico. Esta es la escala de Ferryman, todos la podemos descargar, es un puntaje muy sencillo que podemos hacer en el consultorio y lo podríamos hacer súper fácil y no nos tardamos ni 2 minutos. Obviamente la ultrasonografía, pero pues aquí ya nos dimos cuenta pues que no es exclusivo tener esa imagen para tener el síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque el síndrome de ovario poliquístico es un complejo endocrino metabólico. La resistencia a la insulina, ese es claramente un dato muy importante que tenemos que ponerle mucha atención, mucho énfasis a la hiperinsulinismo, al sobrepeso, a la obesidad y obviamente si tenemos pacientes con sobrepeso y acantosis nigricans, pues tendríamos que hacer una evaluación
acerca de estas pacientes si no tienen síndrome de ovario poliquístico. A veces es como que conviven los dos diagnósticos, ¿no? Resistencia a la insulina o diabetes más síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, es muy importante saber que estas pacientes, ¿qué es lo que quieren hacer? Hay pacientes que vienen y quieren embarazarse o hay pacientes que no desean embarazarse. Y eso es muy importante porque ustedes tendrían que considerar este factor para iniciar algún tratamiento. ¿Cómo vamos a abordar el síndrome de ovario poliquístico? Bueno, ya hablamos un poquito de la fisiopatología y creo que de ahí vamos a partir con que el pilar del tratamiento del síndrome de ovario poliquístico no son los anticonceptivos nada más, no son la metformina y los inositoles nada más. Yo creo que el pilar del tratamiento del síndrome de ovario poliquístico es la educación alimenticia, evitar el sedentarismo y concentrarnos no solo en la pérdida de peso, sino en un cambio en su composición corporal, tomando en cuenta que las personas que tienen exceso de grasa central van a estar aromatizando muchos andrógenos. Si nosotros bajamos ese porcentaje de grasa, normalmente ocurre o generalmente ocurre que estas pacientes sí hacen un buen manejo nutricional, un buen manejo con ganancia de músculo contra grasa, vamos a ver que sus ciclos van a empezar a ser más regulares sin que nosotros le demos ningún fármaco. Entonces, el punto número 1 del tratamiento del síndrome de ovario poliquístico es actualmente la educación nutricional y el ejercicio. Siempre hay que hacer énfasis en esto. Sé, y todos lo sabemos, cuando decimos esto a los pacientes siempre, o sea, a veces hay quienes lo toman como incluso hasta una agresión, ¿no? Hay que tratar de ser como muy, pues muy ecuánimes, muy suaves a veces, ¿no? Pero sí decir que este es el pilar del tratamiento, sin duda. Y bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, tendríamos que preguntarnos para qué lo queremos. Como les dije hace un momento, hay que ver si esta paciente se quiere embarazar o no se quiere embarazar, qué es lo que quiere. Ahí le puse un asterisco al hirsutismo y al acné, porque el hirsutismo es uno de los síntomas más difíciles de quitar. ¿Por qué? Porque el folículo ya se sensibilizó a la dihidrotestosterona y a veces cuando ya está sensibilizado es muy difícil de que ese folículo haga una regresión y se quite el hirsutismo. Entonces sí, hay que tener como esto sobre la mesa cuando hablamos con las pacientes y que no creen falsas expectativas. No hay que decirles, mira, te voy a mandar el Diane y con eso se te van a quitar todos los datos de hirsutismo que tienes. No, hay que ser muy claros y decirles pues que esto les va a ayudar, pero que el folículo ya sensibilizado es realmente difícil que se quite el hirsutismo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando damos tratamiento a una paciente que no se quiere embarazar y tiene síndrome de ovario poliquístico? Bueno, pues regularle el ciclo. Obviamente ya hablamos de la dieta y el ejercicio, pero para regular el ciclo lo mejor pues son los anticonceptivos orales combinados. Y bueno, pues hay algunas progestinas que disminuyen la actividad de la 5-alfa-reductasa, que le va a ayudar un poquito con el tema del hirsutismo y el acné. Y ahí están algunas, que es la ciproterona, la drospirenona y el dienogest. Hay algunas otras, como la clormaninona, que también podrían utilizar. A dosis bajas es lo más recomendable. Y bueno, esto además de regular el ciclo menstrual, al utilizar el anticonceptivo combinado, vamos a reducir también riesgo de hiperplasia endometrial. También tenemos el uso de progestinas solas. Actualmente está disponible una drospirenona de 4 miligramos de forma continua, que también podemos utilizar en pacientes que tienen riesgo de tener hiperplasia endometrial o que ya tienen engrosamiento endometrial por ultrasonido. Para pacientes también que no desean embarazarse, bueno, tenemos los agonistas de GnRH, pero esos los vamos a dejar como un recurso aparte, como tercera línea, porque hacen una supresión a nivel hipofisiario. Entonces, lo que podría ocurrir es que tiene más efectos adversos. También se ha hablado, por ejemplo, para el hirsutismo, otras situaciones como la espironolactona, la flutamida, el finasteride, finalmente, que es un inhibidor de 5-alfa-reductasa, suena muy lógico, sí funciona, pero no funciona al 100%. Yo les recomendaría que también incluyeran en el abordaje del hirsutismo en especial
toda la gama de tratamientos cosméticos que tenemos ya a la mano, que no son menores. El láser funciona muy bien en pacientes, incluso mejor a veces que la cuestión farmacológica. Entonces, hacerles esa mención de que visiten a algún dermatólogo, que sea especialista en estos temas, y finalmente creo que pueden tener ambas estrategias, pueden combinarse y pueden tener resultados mejores para una paciente que tiene mucho hirsutismo. Para las pacientes que tienen resistencia a la insulina o hiperinsulinismo, bueno, pues obviamente tenemos, no me voy a cansar de decirles que la dieta y el ejercicio es el punto número 1, pero también tenemos desde hace muchos años evidencia científica de que la metformina nos ayuda a mejorar esta parte y que tan solo a veces el uso de metformina va a ayudar a que los ciclos menstruales tengan una mejor ritmicidad. Obviamente también tenemos el mioinositol y el dequiroinositol, también están siendo utilizados y tienen una mejoría muy importante, sobre todo el que tiene dequiroinositol, de mejorar el perfil metabólico a largo plazo. Y las estatinas, que también se pueden utilizar, sobre todo en adolescentes con obesidad, para mejorar la parte del riesgo metabólico a largo plazo. Entonces, estas tres partes también son importantes. Pacientes que tienen infertilidad y que desean embarazarse, pues obviamente tenemos ahí que quitar la parte de darle un anticonceptivo combinado, y bueno, podríamos irnos desde lo más sencillo, que sería mandarla al nutriólogo, hacer una disminución de peso y porcentaje de grasa corporal y agregar metformina. La dosis de metformina va desde 1 gramo a 2 gramos por día, dependiendo de la dosis respuesta. Y pues también la metformina con el citrato de clomifeno. Yo les sugiero que este manejo, ya cuando ustedes tengan una paciente de infertilidad o con pérdida gestacional recurrente, bueno, pues entonces ya lo deriven con un ginecólogo o con un biólogo de la reproducción para que hagan los ciclos de citrato de clomifeno pues muy vigilados, ¿no? Recuerden que, bueno, el citrato de clomifeno pues es un bloqueador de receptores de estradiol en el hipotálamo. ¿Y qué hace? Bueno, pues genera muchos más pulsos para que la FSH aumente y haga una ovulación como en masa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con él porque a veces puede dar hiperestimulaciones ováricas. Entonces por eso les decía que esto se lo dejamos a los biólogos de la reproducción siempre. También, pues obviamente en pacientes que no responden, también esto es un tema que se los menciono, pero generalmente esto lo hacen los biólogos de la reproducción. Tenemos los inhibidores de aromatasa, la FSH recombinante, las menotropinas, y bueno, todos estos medicamentos pues están encaminados a que la paciente ovule. Y obviamente pues también tenemos el drill laparoscópico, que es el drenaje de los quistecitos por medio de la laparoscopía, y como les dije hace un momento, se los dejamos a los biólogos de la reproducción. Pacientes que no desean embarazo. Pues obviamente ya les dije y les decía hace un momento que no me voy a cansar de decirles que hay que hacer muchísimo énfasis en la modificación del estilo de vida. Aquí hay un apartado que quiero comentarles, y que esto que comentaron hace como 2 años en el annual meeting de la COP fue muy relevante para mí, y comentaron muchísimo acerca de los productos ultraprocesados que consumimos de forma regular absolutamente todos, y que tienen un impacto bien importante en la génesis de síndrome de ovario poliquístico, síndrome metabólico, resistencia a la insulina. Siempre vale la pena comentar todo esto con los pacientes, y para que ellos elijan alimentos que pues no contengan ultraprocesados, creo que les va mucho mejor. La dieta y el ejercicio pues obviamente es algo fundamental. Y bueno, pues ahí está lo que les comenté en un resumen, los anticonceptivos. Es algo aquí que quiero comentar. Muchos pacientes llegan al consultorio con ya recetas de por ejemplo, Diane, Mileva, etcétera, algún anticonceptivo, y me comentan, es que me lo tomé 6 meses, pero en cuanto me lo dejé tomar, volví a estar enferma, volví a tener los ciclos exactamente igual. Y claro, esto sucede por una falta de comunicación. Una falta de comunicación en el momento en el que ustedes prescriben el anticonceptivo. Hay que decirle, esto no te va a quitar el síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que este síndrome de ovario poliquístico no se va a quitar.
ahí va a estar mientras ella persista en el ciclo vicioso este que platicamos. Entonces, si no rompemos ese círculo vicioso de producción excesiva de andrógenos, aunque le demos miles de anticonceptivos, al suspenderlo va a volver a tenerlo. Entonces, es muy importante que cuando ustedes prescriban un anticonceptivo para este motivo, sí sean muy claros en decirles a las pacientes que no es una cura, o sea, no es como tienes una otitis media, te voy a dar amoxiclav y se va a quitar. No, hay que ser muy claros en esta parte. Y bueno, la metformina, los inositoles, todo esto es lo mismo, ¿no? Si ellas no rompen ese ciclo de exceso de producción, modificación del estilo de vida, etcétera, esto va a continuar. También hay que comentar que hay personas que tienen un síndrome de ovario poliquístico tan profundo que a pesar de que bajaron de peso, a pesar de que están haciendo muchísimo ejercicio, tienen los ciclos anovulatorios. Estas pacientes, sin duda, en el momento que quieren embarazarse, pues hay que pasarlas al biólogo de la reproducción porque muy probablemente requieran apoyo. Secuelas metabólicas. Esto es algo de lo que casi nadie les habla. Nada más les comentan, tienes síndrome de ovario poliquístico y ya. Pues ahí no acaba el asunto. Sabemos que el síndrome de ovario poliquístico se relaciona con riesgos bien importantes a largo plazo que pueden afectar su salud de forma importante. Una de ellas, pues, es la diabetes mellitus, que es brutal, que no tengan el conocimiento que al pasar los años y no se atienden van a tener diabetes muy probablemente. Lo mismo con la hipertensión arterial y los eventos cardiovasculares. Ya también está muy descrito esta asociación y es muy importante que se los comentemos. La dislipidemia, como les dije, sobre todo en adolescentes que sean obesas, hay que hacerles énfasis también en este tema porque ellas en especial tienen un riesgo muy importante en la edad adulta de tener estas dos. Y 4, el cáncer de endometrio. Tampoco nadie les avisa que si no se tratan del síndrome de ovario poliquístico, que si rompen este círculo vicioso, el riesgo de tener hiperplasia endometrial a largo plazo o cáncer de endometrio en la postmenopausia es bien alto. Entonces es muy importante que todo esto lo pongamos sobre la mesa toda vez que hicimos el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de estas pacientes? Obviamente con la exploración física. Es muy sencillo en el consultorio mediante una báscula, medirle cintura-cadera. Son herramientas muy sencillas que podemos utilizar todos en nuestros consultorios. Y bueno, también el ultrasonido, pero ya les dije que una imagen de poliquistosis en un ultrasonido no es sinónimo de que hay síndrome de ovario poliquístico o viceversa. Y por laboratorio, pues una buena medida pues sería ver cómo está la insulina, cómo está la LH. Si vemos que la LH, que debe de ser en relación 3:1 con la FSH, pues obviamente esa relación, si está invertida, vamos a hablar de que persisten sus ciclos anovulatorios. Si vemos una LH alta, estamos hablando de que tiene ciclos anovulatorios. Y esa es una muy buena medida para que ustedes vean que el síndrome de ovario poliquístico no está controlado. Obviamente, en pacientes ya que se acercan a la perimenopausia, pues es muy importante analizar todo el panel de lípidos, porque a veces la dislipidemia es mucho más frecuente en esta etapa. Y bueno, un electrocardiograma, interconsulta con el endocrinólogo y una interconsulta con medicina interna siempre hay que ir de la mano con estos especialistas. El síndrome de ovario poliquístico no es de una sola persona. Creo que todos ya tenemos como muy grabado que estamos en una parte en la medicina que no existen los médicos todólogos. Yo en lo personal, todas mis pacientes con síndrome de ovario poliquístico, todas por default van al endocrinólogo 1 o 2 veces por año y todas van a evaluarse precisamente porque todos estos factores de riesgo a largo plazo es muy importante irlos valorando. Entonces, pues ese es el seguimiento que tendríamos que tener. Y no sé si tengan alguna pregunta, si tengan alguna duda con relación a esta plática. Muchísimas gracias por escucharme. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Aquí en sala nos pueden mencionar si alguien tiene una duda. ¿Alguien que quisiera comentar algo? Parece que no, ¿verdad? ¿Algo en línea, Inge? No, nada hasta el momento. ¿Podemos cerrar? Perfecto.
Pues muchísimas gracias por la invitación y, y pues nada, espero que haya sido de utilidad esta plática. Doctora, le van a hacer entrega de un reconocimiento a la distancia y le pido un Claro, aplauso aquí en foro para la doctora. muchísimas gracias. Un- una ovación a la distancia, doctora. Le van a No, dar muchísimas lectura a gracias. su reconocimiento. Encantada de participar con ustedes. Gracias, doctora. Le hago lectura de su constancia. El Colegio Hidalguense de Medicina General Región Pachuca otorga la presente constancia a la doctora Sandra Pérez Monter por su participación como ponente del tema Síndrome de Ovario Poliquístico en el cuarto Congreso del Colegio Hidalguense de Medicina General Región Pachuca, llevado a cabo en Pachuca de Soto del 2 al 4 de octubre del 2025. Firma la doctora Celina Pérez Monroy, presidente, doctora Nermi Berenice Álvarez Mejía, secretaria. Gracias, doctora. Le hacemos llegar su constancia. Muchísimas gracias.